La Asociación de Jóvenes Exbecarios del Departamento de Estado, AGD, es una red de más de 4.000 exbecarios de distintos programas financiados por el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. A través de AGD se busca contribuir al desarrollo comunitario en el país desde la ejecución de distintos proyectos en los departamentos en donde tiene presencia activa. AGD ha tenido éxito en la construcción de una comunidad de exbecarios que multiplica la experiencia de sus miembros y contribuye a la prosperidad y a la expansión de la gobernanza. Les deseamos una feliz tarde a todas y todos los asistentes. El día de hoy tenemos el enorme gusto de desarrollar una actividad que en nuestro contexto termina siendo necesaria. Es una serie de actividades las que desarrollaremos en colaboración con UNODC y con la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, a las cuales hemos denominado Hablemos de Migración. Hoy nos acompañará Erika Aguirre para comentarnos y para hablarnos un poquito de las causas y de los antecedentes de la migración en nuestra región. Antes de poder dar inicio a nuestra actividad, quisiera tener el honor de presentar a Diana Braunschweig, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, quien tendrá a su cargo las palabras de bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a todos. A los representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que por sus siglas en inglés decimos UNODC, exbecarios del Departamento de Estado, los miembros de AGD y todos ustedes, el público en general que nos acompaña hoy. Es un gusto para mí estar reunida el día de hoy con ustedes, abordando un tema que no solo es de suma importancia para el gobierno de los Estados Unidos, sino para los países de todo Centroamérica. La migración es un fenómeno que se ha dado por años. Está presente en la historia de la humanidad y continuará estando presente en las poblaciones a nivel mundial. Sin embargo, la migración determina el presente y el futuro no solo de la persona que elige migrar, sino también de su familia e incluso puede llegar a ser determinante en toda una sociedad. Este webinar hoy está justamente enfocado en comprender más a fondo este fenómeno, sus causas y sobre todo los efectos que tiene en quien lo vive. El gobierno de los Estados Unidos comprende que una de las mayores riquezas de un país, tal vez la mayor riqueza, está en su gente. Y es por ello que apoyamos esfuerzos como este que buscan abrir la discusión y desarrollar estrategias y planes de acción para que sus ciudadanos puedan permanecer en sus comunidades y aportar el desarrollo económico y la prosperidad en sus propios países. Desde luego, también apoyamos la labor de UNODC y AGD de abordar los peligros a los que se enfrentan quienes deciden migrar de forma irregular hacia otros países. Reiteramos nuestro compromiso por continuar promoviendo espacios como este que eduquen a las personas y aborden en temas como las redes criminales que se aprovechan de la necesidad de los buenos ciudadanos para involucrarlos en actividades delictivas como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Personalmente, agradezco a AGD y a UNODC por este espacio e invito a todos los asistentes a aprovechar esta oportunidad, abrir la discusión y compartir los proyectos, ideas y esfuerzos que están realizando desde sus organizaciones para promover el desarrollo económico y prosperidad en sus países. Estoy convencida que cada esfuerzo, por pequeño que sea, cuenta y que tengan todos una excelente tarde. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Ahora tendré el gusto de presentar a Erika María Aguirre. Erika
Nos acompaña de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es coordinadora de proyecto y experta legal en esta oficina, que como Dariana comentó, por sus siglas nos referimos a ella como UNODC. Erika además es abogada y notaria en El Salvador, con 13 años de experiencia en el ejercicio de la profesión. Es excoordinadora técnica del Consejo Nacional contra la Trata de Personas de El Salvador y exsecretaria técnica de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Parte del equipo redactor de la Ley Especial contra la Trata de Personas en El Salvador y su reglamento de ejecución, de la Ley Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas de El Salvador, del Protocolo de Atención a Víctimas de Trata de Personas y de los lineamientos regionales en materia de personas y tráfico ilícito de migrantes. Erika, le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos, y por supuesto muchísimas gracias a GEDES por brindarnos la oportunidad de estar esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias a nuestro apoyo, que es la Embajada Americana en Guatemala, y agradecemos por supuesto a todos y a todas las participantes que nos acompañan esta tarde. Sé que es una hora complicada, entonces intentaré ser lo más dinámica que pueda para que podamos hablar un poco de migración y que entendamos un poco los contextos históricos y que vayamos viendo algunas cifras interesantes que nos van a guiar a entender esta situación que estamos viviendo respecto del tráfico ilícito de migrantes, que para las diferentes nacionalidades muchas veces se les ha denominado tráfico ilegal de personas, que es el caso de Guatemala y su legislación nacional. Entonces, también voy a hacer una pequeña relación de justamente la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, ya que estamos justamente a menos de 24 horas de conmemorar el Día Internacional contra la Trata de Personas a nivel mundial. Así que vamos a dar inicio. Las preguntas y las consultas las podemos hacer al final para que podamos tener una interacción conjunta. Y me cuentan si miran mi pantalla. No. Tengo un problemita técnico. Espérenme un minutito. Denme un segundo que tengo un problema aquí. No sé si necesita apoyo con algo. Denme un segundito nada más. Perdón, ahora sí, estamos listos. Me avisan cuando vean, por favor, mi pantalla. ¿Me ven mi pantalla? Sí, Erika, la vemos. Perfecto. Entonces, empezamos. Bueno, justamente esta tarde vamos a hablar un poco de migrantes y de cómo el tráfico de personas es un negocio mortal a nivel mundial. Y vamos a ver algunas características, algunos de los antecedentes y de cómo esto nos ha venido impactando y nos impacta a los países, principalmente aquellos países que nos consideramos países de origen, de tránsito y de destino del tráfico ilegal de personas y de la trata de personas. Veamos. Vamos a ver, hagámonos una pregunta todos y todos, porque yo sé que estamos en una hora donde tenemos que tener un esfuerzo mental para estar acá presentes y preguntémonos, ¿cuántas personas son traficadas en este momento? ¿Cuántas personas alrededor del mundo están siendo traficadas en este momento? Y la pregunta nos lleva a hacer una reflexión muy interesante de justamente de cómo estamos viendo la migración y de cómo
cuáles son los fenómenos, por ejemplo, a los cuales nos estamos enfrentando todos los días. ¿Cuántas personas están saliendo en este momento de Guatemala? ¿Cuántas personas están saliendo en este momento de El Salvador? ¿Cuántas personas están saliendo en este momento de Honduras? Para hacer nada más una connotación de 3 países en específico. Y la pregunta realmente tiene muchas respuestas. Y dentro de las respuestas, quiero también contarles algunas de las causas y los factores que generan la migración. Entonces, vamos a continuación a ver algunos datos y cifras. El tráfico ilícito de migrantes es un negocio mortal con ganancias billonarias. Utilizando información sobre lo que se conoce, el informe de UNODC encontró en 2016 que como mínimo, esta cifra, por supuesto, después de un COVID-19 que hemos tenido en el último año, mejor dicho, y que yo me atrevería a decir que todavía no salimos de él, nos dice algunos datos significativos que como mínimo las rutas seleccionadas, así como lo vimos en la imagen anterior, nos están remontando a millones de migrantes que están saliendo y millones de dólares que están saliendo todos los días de nuestras fronteras. A mí me gusta muchísimo hacer este símil y les consulto, ¿cuánto estará saliendo de nuestro Producto Interno Bruto en este momento cuando hablamos de migración? ¿Y por qué tenemos que hablar de cifras? Porque cuando hablamos específicamente del tráfico ilícito de migrantes, estamos hablando de un negocio para muchísimos traficantes que están proporcionando mucho dinero. Y este dinero llega a las organizaciones de crimen organizado transnacional. Y nos encontramos con un antecedente muy, muy interesante en nuestros países de origen del tráfico ilícito de migrantes, porque muchos, si ustedes se han fijado, cuando uno empieza a hablar de la temática del tráfico ilícito de personas, hay muchas personas que te dicen, pero es un mal necesario, y dicen muchas personas algunas características del tráfico. Y cuando nos remontamos a ver de dónde viene justamente todo el inicio de las migraciones, empezamos a ver que obviamente los seres humanos pues somos migrantes desde nuestro ADN. Sin embargo, el problema no es en sí migrar, el problema es cómo lo hacemos. Y ese cómo lo hacemos es justamente lo que estamos viendo en este día. Y por eso es que vamos a hablar del tráfico ilícito de migrantes como un delito, que es un negocio de ganancias billonarias a nivel mundial, y que no solamente los países de Centroamérica somos los afectados, sino más bien todo el mundo. El tráfico ilícito de migrantes se realiza en todas partes del mundo y además se realiza por diferentes rutas. Y como vemos, Centroamérica, y nos vamos a poner en los 3 países de Centroamérica que somos de tránsito específicamente, de origen del tráfico y de destino para la trata de personas. Estos podemos utilizar, bueno, los traficantes están utilizando rutas que van desde la tierra, del mar y del aire, y que justamente van con un destino específico. Y el tráfico ilícito de migrantes se entenderá específicamente desde la salida de un país a un país B. Y muchas veces encontramos que en medio o en el trayecto van a tener que pasar por las diferentes rutas. Y vamos a ver en esta presentación
cómo estas rutas están siendo utilizadas por los traficantes y cómo estas rutas también están siendo utilizadas como ganancia de dineros y cómo las organizaciones del crimen organizado transnacional van cambiando también sus modus operandi y que tal cual lo conocíamos hace algunos años y algunos antecedentes que tenemos, por ejemplo, de, mi tío se fue con un coyote hace 10 años, 20 años, 15 años. Esa persona ya no es la misma persona. Este negocio ha ido mutando en el transcurso del tiempo y justamente lo que en algún momento conocimos como redes muy pequeñas de personas, traficantes de personas, ahora los vemos como organizaciones de crimen organizado transnacional que están utilizando las diferentes rutas migratorias para poder llegar a los países de destino. Y vemos que el tráfico ilícito de migrantes por vía aérea, por ejemplo, desde el origen hacia su destino, se combina con otras formas de viaje. Hay abuso y falsificación de documentación. Hay malos usos de la instalación de tránsito en los aeropuertos. Y los traficantes rara vez viajan con los migrantes. Ellos no corren riesgos. Y a diferencia, por ejemplo, de varios años o varias décadas atrás, cuando veíamos a traficantes de personas haciendo rutas nada más terrestres, rutas terrestres donde acompañaban justamente a las personas que iban llevando. En este momento, cuando nosotros volteamos a ver el pasado como un antecedente y vemos el actuar de las organizaciones de crimen organizado, vemos dos ramas completamente diferentes. Vemos, por ejemplo, al tráfico aéreo, donde justamente no hay ningún tipo de acompañamiento por parte de los traficantes y solamente existe, por ejemplo, un tránsito o una guía por parte del traficante y por supuesto a veces hay un suministro de algunos de los productos. Yo sí tengo una pregunta referente a lo que estaba hablando. Sí. Cuando usted se refiere al acompañamiento que dan estas personas, digamos, que promueven el tráfico ilícito, creo que muchas veces se pintan ciertos mitos, ¿verdad? Y se pintan ciertas formas para hacer que las personas caigan en estos hechos. ¿Cómo podemos detectar, digamos, este tipo de personas que nos están pintando una realidad que no es cierta? Sí, de hecho, muchos de los traficantes de personas están utilizando diferentes estrategias, diferentes actividades, por ejemplo, a través del Internet, donde están proporcionando o están instando a las personas a través de ofertas falsas. Y, por ejemplo, decirle a las personas que les van a brindar un documento de viaje legítimo y auténtico para poder llegar justamente a su país de destino. Entonces vemos ahí justamente es donde encontramos estos desafíos porque las organizaciones de crimen organizado transnacional están utilizando a estas personas para hacer este tipo de ofertas. Y no nos vayamos lejos, vayámonos a algunos ejemplos específicos. Entre esos ejemplos específicos encontremos, por ejemplo, ¿se acuerdan de las caravanas que empezaron en el 2018, octubre del 2018? Cuando logramos identificar, por ejemplo, que tenemos una serie de personas en grupos de chats y también en Facebook, donde empezaban a hacer ofertas específicas en las cuales estaban ofreciendo prácticamente una garantía de una llegada o un arribo a otro país. Esto era prácticamente un engaño porque los traficantes no podían garantizar esto. Y claro, muchas personas
dijeron, realmente quizás solamente son personas organizadas que están en busca de una oportunidad por las condiciones que se están dando. Pero cuando vemos y nos remontamos justamente a las investigaciones que se hacen en los países, encontramos que las redes de crimen organizado sí estaban involucradas en estas actividades. Por ejemplo, muchos de los organizadores tenían alertas de Interpol en las cuales tenían que ser estas personas seguidas y además y tenían restricciones de paso en los diferentes países. Entonces ellos tenían que buscar un mecanismo para poder llegar a al país donde ellos querían llegar por diferentes medios. Entonces vemos que sí teníamos el crimen organizado ahí y además teníamos a miembros de pandillas de los 3 países de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, que estaban involucrados en estos organizadores y justamente en esta promoción que estaban realizando. Y teníamos además diferentes números en los WhatsApp, donde encontrábamos no solamente a personas de los 3 países, sino que también encontrábamos a personas que se encontraban fuera de las fronteras de nuestros países, que estaban siendo los facilitadores de estos viajes. Vamos a ver en unos momentos cómo están actuando actualmente las organizaciones de crimen organizado y de cómo van evolucionando en los diferentes momentos específicos. Por ejemplo, la ruta del tráfico cambia por los centros, pero los centros son los mismos. Las rutas están determinadas por geografías, controles de fronteras, políticas de migración en los destinos, conexiones de traficantes entre países, costos de paquetes ofrecidos por los contrabandistas. Por ejemplo, en este momento tenemos una post-pandemia o digamos que una pausa estratégica después de estar en un confinamiento absoluto después de toda la situación del COVID-19. Encontramos que los contrabandistas estaban llevando servicios a la carta, tal cual uno va a un restaurante y busca justamente la opción que más te convenga. Los traficantes también estaban dando esa opción justamente a las personas que estaban en tránsito, y ese tránsito es lo que nos lleva a justamente a un llamado de atención, porque se consideraban ya las rutas que se estaban determinando por los traficantes y que a la fecha siguen siendo de consecución a la carta, que están brindando estos servicios a las diferentes personas. Hay, por ejemplo, dentro de los centros, sirven como lugares de encuentro donde convergen rutas dispersas y lugares para organizar viajes posteriores. Y vamos a ver en unas diapositivas que traigo por acá, por ejemplo, donde los migrantes están confluyendo en una misma ruta. Pero también las redes de crimen organizado han cambiado muchísimo. Como hemos dicho, los traficantes que veíamos hace 1 década, 2 décadas, donde encontrábamos, por ejemplo, a una persona, a una sola persona que estaba llevándolo del punto A al punto B. Ahora tenemos a traficantes que están utilizando diferentes rutas, que les dicen, ok, vamos a llegar a tal punto en específico. Y de ese punto en específico hacen como separaciones de grupos para evaluar las rutas. Y prácticamente los traficantes de personas están poniendo a las diferentes personas en rutas para ir viendo cuál está funcionando, dónde los países tienen sus principales puntos ciegos o puntos fronterizos no habilitados para pasar, y que las medidas migratorias que se están estableciendo en la ruta o en el trayecto vayan siendo, por supuesto, abiertas. Y justamente encontramos algunos bordes o algunos pasos, por ejemplo, por mar
algunos por tierra y, por supuesto, por aéreos. Y encontramos además una oferta y demanda. Una oferta, por ejemplo, donde les pido perdón por las diapositivas en inglés, pero es parte de nuestro estudio, entonces se nos hace un poco complicado hacer las traducciones de las diapositivas, pero hay factores determinantes de demandas, por ejemplo, del tráfico ilícito de migrantes y del servicio que se está ofreciendo. Y no solamente estamos viendo algunas conductas de tráfico ilícito de migrantes, los antecedentes del tráfico nos dicen, por ejemplo, que la conducta típica del tráfico ilícito de migrantes tiene un fin específico y el fin específico es hacer el arribo de una frontera o de un país A un país B. Sin embargo, ahora los traficantes de personas están utilizando no solamente estas actividades, sino también están utilizando, por ejemplo, a las personas migrantes como una mercancía. Y es entonces donde nosotros decimos hay una unión específica entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. ¿Por qué? Ambos son delitos diferentes, cada uno de ellos, pero en los distintos delitos también encontramos que empiezan como un tráfico y en el transcurso o en el trayecto específico nos encontramos a los traficantes de personas vendiendo y entregando a las personas como pago específico para poder pagar el peaje muchas veces de todo el grupo, ya que cada migrante tiene que pagar una cuota. Entonces el traficante ha utilizado y está utilizando, por ejemplo, esta metodología de decir, ok, no voy a pagar el efectivo, sino que voy a darlo como un pago en especie. Los países, por ejemplo, de Latinoamérica, sabemos que el pago en especie puede ser, por ejemplo, la explotación sexual comercial que se realice de una de las víctimas, de una de las personas que ven el trayecto. Y el traficante de personas le dice justamente a las otras organizaciones que están en el país de tránsito, ok, elija a una de ellas para que pueda tomar justamente a esta persona. Y de pago por todo un grupo muchas veces. Y le dice a la persona, no se preocupe, no le vamos a cobrar este intento. Un intento en el cual la persona muchas veces va a ser explotada sexualmente por mucho tiempo, si es que logran contar la historia. Porque muchos de los casos nos llevan a creer que estas personas no pueden contar la historia, ya que fallecen en el camino. Y algunos de los factores determinantes de la oferta, por supuesto, muchas veces en la situación socioeconómica, tenemos un impacto muy fuerte después del COVID-19, donde vemos una recesión económica en muchos de los países a nivel mundial. Recesión económica que también posiblemente lleve causas específicas para que las personas deseen o empiecen a visualizar una oportunidad para hacer una migración. Por ejemplo, también están algunas acciones de marketing de las redes organizadas, o mejor dicho, de esas ofertas. Por ejemplo, hemos visto que en la pandemia del COVID-19 hemos detectado que hay muchos traficantes y tratantes de personas que están haciendo una pesca, un fishing. Y esta pesca es justamente de poner una oferta y esperar que las víctimas caigan en estas redes de crimen organizado transnacional. ¿Por qué les digo víctimas? Bueno, porque la legislación de Guatemala lo establece tal cual como una víctima del tráfico ilícito de migrantes, aunque la legislación nacional lo denomina como una persona objeto del tráfico.
Y esas personas caen justamente en las redes de los traficantes de personas y como ustedes lo miran en las gráficas, empezamos a ver, por ejemplo, muchas personas que encuentran estas alternativas para poder ir. Y este marketing también lo pudimos ver nosotros como países de Centroamérica en las promociones que se hicieron a través de las caravanas migratorias, por ejemplo. También encontramos que hay por razones de seguridad, razones de que los países no dan las condiciones para que las personas puedan sentirse seguras en este momento y es entonces que toman la decisión de emprender el camino. Y justamente los traficantes de personas utilizan cada una de estos factores de vulnerabilidad o estos factores de riesgo para que las personas tengan lo que necesitan. Algunas de ellas es una regulación a través de un documento falso, muchas veces es a través de sobornos o de corrupción en las fronteras, muchas veces es a través justamente del acogimiento de las personas para llevarlos seguros hacia su país de destino. Y esto va cambiando, por supuesto, dependiendo las rutas en las cuales se vayan generando pues las actividades. Nosotros, por ejemplo, decimos, wow, es imposible que una persona, por ejemplo, de El Salvador mire a Guatemala, pero eso no es cierto. Estamos viendo una migración interna y muchas veces el objetivo de esta migración interna paso a paso o servicio por servicio es que van como llegando a un lugar, haciendo, por ejemplo, su pequeño capital para seguir y emprender el viaje en continuidad. Y así vamos viendo esta oferta y demanda del tráfico de personas. Encontramos además organizaciones del tráfico ilícito de migrantes, por ejemplo, lo que contábamos como parte de nuestro antecedente. Antes veíamos a una persona que estaba nada más llevándolo de forma individual de principio a fin. Sin embargo, ahora vemos algunos algunos estructurales, donde el traficante de personas posee a dos personas que son los captadores y parte de las organizaciones, y que estos organizadores aparte también tienen otros proveedores de servicio que se constituyen como parte de una red organizada o redes un poquito más jerarquizadas, por decirle de alguna manera. Pero también tenemos algunas redes donde hay una mezcla dependiendo justamente de las redes, donde una de las redes, por ejemplo, solamente se dedica a la captación y la otra red solamente se dedica a el traslado y justamente se empiezan a especializar en sus diferentes actividades que las van llevando en sus diferentes momentos del trayecto y del transcurso del camino. Hay algunas, por ejemplo, que inician con uno de los traficantes. Voy a poner un ejemplo. Una persona que ha ocupado un traficante y le ha pagado $14,000 para llevar a un niño no acompañado. Más o menos es lo que está costando un viaje desde El Salvador, por ejemplo, hacia países de destino. Y entonces encontramos, por ejemplo, que desde El Salvador, $14,000 y son utilizados o son llevados por un coyote, pollero o como le denomine nuestra cultura desde el punto A. Y este coyote utiliza algunas otras redes que se encuentran en el territorio para seguir el camino sin problemas. Y además utilizan, por ejemplo, a organizaciones del crimen organizado que se encuentran en las zonas, o sea, que son nativos, por decirlo, de las zonas, para pasar de una forma mucho más rápida y ágil.
y estas son algunas redes mixtas que se están utilizando y por supuesto las redes individuales que siguen estando vigentes, pero que cada día las vemos menos comunes. Vemos justamente el tráfico ilícito como un negocio donde los traficantes, por ejemplo, utilizan paquetes integrales. Y esto es algo novedoso porque vemos al tráfico ilícito ya como parte de una cadena de negocio que están utilizando las redes de crimen organizado transnacional. Todo el viaje desde el origen hasta el destino está originado como un supermercado donde hay compra y venta específica. Todos los servicios se pueden obtener desde una agencia de viajes, por ejemplo. Hay algunos lugares que están brindando asesorías jurídicas o asesorías migratorias que realmente no son verdaderamente asesorías, servicios ofrecidos por las redes de traficantes organizados libremente. Por ejemplo, también sube y bajan en las rutas de contrabando y servicios ofrecidos basados en la necesidad ad hoc de cada uno de los migrantes, porque algunos de ellos tal vez no tienen como para pagar toda la cuota, pero ¿qué sucede cuando dentro de esa cuota, por ejemplo, pueden pagar la mitad y decir, ok, la otra mitad me la pagas cuando llegues o para garantizar el servicio? Pero que en la ruta, estas personas que han pagado de forma específica la mitad están en una situación y en una condición de vulnerabilidad muchísimo más grave. ¿Por qué? Porque el traficante siente que no tiene una garantía o no tiene una obligación de ninguna forma, o que no, realmente nunca va a ser una garantía para los traficantes porque son actividades ilícitas y las ocupan como actividades ilícitas. Y entonces encontramos justamente servicios ofrecidos basados en la necesidad ad hoc y el contrabando de oportunistas. Por ejemplo, la situación que se dio a nivel de las caravanas, donde se aprovecharon básicamente de la oportunidad y muchos de los traficantes cuando fueron detenidos por otros casos individuales, mencionaban en sus entrevistas que ellos realmente utilizaron las caravanas nada más para abaratar sus costos, pero que el viaje para las personas que van migrando seguía siendo el mismo. Y operaciones causales, intemporal y temporales para completar otras fuentes de ingreso. Caso del tráfico de armas, tráfico de drogas. Y ahora vemos también redes compuestas. Antes veíamos los antecedentes del tráfico, veíamos que personas se dedicaban nada más al tráfico ilícito de migrantes, que de principio a fin se dedicaban justamente al tráfico ilícito de migrantes. Pero también han empezado a mutar y han empezado a ver que las rutas migratorias también pueden ser utilizadas para el tráfico de armas, el tráfico de drogas, entre otras cosas. Por supuesto, encontramos también un ámbito de corrupción sistemática en la mayoría de niveles, en todas las rutas identificadas que involucran corrupción de menores, en puntos de control fronterizo, individuales, grandes corrupciones a altos niveles de los gobiernos, corrupción de los funcionarios para obtener documentos de viaje, para los que viajan, para que los que viajen no tienen derecho. Por ejemplo, algunas redes de corrupción que aún se hacen a nivel local, donde algunas personas que son las encargadas de dar las partidas de nacimiento empiezan a dar partidas de nacimiento o algunos otros documentos que son utilizados para la solicitud de otros tipos de beneficios migratorios. El tráfico de migrantes es mortal y justamente como vemos esta situación, bueno, en el transcurso y en el trayecto vemos cómo los migrantes
sufren vejaciones a los derechos humanos fundamentales, falleciendo en el camino, por ejemplo, que han chocado los furgones y han muerto prácticamente todas las personas que van adentro. Estas personas muchas veces que van en los vagones encuentran la muerte por no tener una ventilación adecuada. En el mar, por supuesto que hemos visto muchos de los casos donde los migrantes, pues lastimosamente, son encontrados en la ribera de los ríos muertos porque los traficantes de personas realmente no van a cuidarlos, porque para ellos es un negocio redondo. Ya han pagado las personas por un servicio y ellos no garantizan nada porque es un negocio ilícito. Por supuesto, la muerte, entre otros, también tenemos reclutamiento de niños para ser sicarios en el camino. Por ejemplo, tuvimos un caso de un chico que la red de traficantes lo tomó desde un principio nada más porque lo iba a llevar para una reunificación familiar. Y cuando lo encontraron en el camino, pues él estaba dedicado a ser enterrador. Y los organizadores de las organizaciones de los Zetas en México le habían enseñado, por ejemplo, cómo deshacerse de los cadáveres. Y estaba siendo utilizado, era un niño, literalmente de 12 años, siendo utilizado como enterrador y a veces como sicario. Y por supuesto, nos encontramos con los peligros en la travesía y de cómo vemos estos peligros alrededor de nuestro entorno. Y son pues algunas de las causas por las cuales el tráfico ilícito de migrantes es uno de los negocios mortales de los cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos algunas rutas, por ejemplo, que se han visto reflejadas históricamente. Una de ellas, por supuesto, la encontramos de América del Sur y Centroamérica hacia el norte de América y que continúa a través de todos los países centroamericanos, siendo países de origen, de tránsito, destino, y por supuesto que los llevan finalmente a Estados Unidos pasando por México y a Canadá. Rutas hacia el sur que tienen múltiples destinos en América del Sur. Sin embargo, esta ruta ya no está tan vigente, ya que hemos visto un flujo migratorio incrementado ahora de personas que vienen fuera de Centroamérica. Y nosotros les denominamos personas que vienen en flujo extracontinental y tenemos un flujo muy particular de personas de Venezuela, un poco sí por la situación que se está viviendo en Venezuela a nivel político. Entonces vienen huyendo de condiciones específicas que los está llevando a realizar una migración ilegal. Y encontramos algunas rutas determinadas más que todo desde el sur hacia el norte. Y algunas de las rutas que también pueden tomar. Guatemala es uno de los países de mayor tránsito para llegar a los países como un país de origen y de tránsito de las personas migrantes. Es un modelo de negocios, por ejemplo, es histórico que desde los padres hasta los hijos empiezan como una cadena de seguimiento a ver justamente esta cadena de tratantes y ofertas y servicios que van aprendiendo desde sus padres hasta que ya son traficantes ya consagrados, como le diríamos en nuestra cultura. Y vamos viendo justamente esta evolución del tráfico. Las organizaciones de tráfico ilícito de migrantes que se van componiendo ya no solamente por virtud de parentesco y de amistad, sino que también ya van, lo que mencionábamos, que van llevando socios o grupos
a estas organizaciones y, por supuesto, algunos migrantes o refugiados que se han involucrado en el contrabando ilícito de migrantes. Nos vamos a pasar un poco esto, el modelo de negocios, perfiles de contrabando, rango de niveles de complejidad de las organizaciones, hombres, mujeres con vínculos sociales y culturales con miembros, contrabandistas de medio tiempo, comunidades indígenas a lo largo del camino, por ejemplo, que están siendo seducidas, por decirlo así, para brindar servicios específicos en el trayecto, y estas personas brindan un servicio y son bien remuneradas por las organizaciones de crimen organizado, y también son utilizados como cómplices no necesarios porque simplemente están utilizando parte de los servicios que se están brindando en la zona, pero que están siendo utilizados como tránsito. Y les voy a dejar acá el link del informe para que ustedes también lo puedan buscar y puedan encontrar algunos datos más. Nuestra página tiene bastante información y también tenemos un informe relacionado, por ejemplo, a toda la situación del COVID y de cómo está afectando la relación de la trata y el tráfico, de cómo la mayoría de traficantes están captando a las personas por medios informáticos o por medio de las TICs, y que en el camino los están vendiendo como mercancías, y no solamente están utilizando una de las modalidades, sino que múltiples modalidades de la trata de personas para tener mayores réditos de esta explotación, y de cómo el final de los traficantes realmente son personas que están buscando su lucro propio, y de que la migración como tal es un derecho, sí, pero siempre y cuando se haga de una forma ordenada, regular y segura. La migración irregular lo único que hace es dar más dinero a las organizaciones de crimen organizado transnacional y ver cómo nuestros países entran y siguen en un subdesarrollo. Y vemos también que los factores que los países tienen que mejorar para fortalecer sus institucionalidades y poder llegar a tener marcos jurídicos fuertes, instituciones fuertes en las cuales no entre ningún tipo de corrupción, y que además puedan apoyar para que el talento humano se quede en los países de origen. Y yo siempre les digo a las personas cuando estamos en este tipo de conversatorios, ¿cuánto extrañarían su país si no estuvieran en sus países de origen? Yo personalmente no sé si pudiera vivir sin pupusas, pero muchas de las personas toman decisiones fuertes de tener que irse, y tenemos la oportunidad de construir país, de construir oportunidades y de quedarnos y de cambiar la perspectiva muchas veces de lo que está pasando a nuestro alrededor, y de ser valientes y decir, vamos a hacer la diferencia. Yo soy una nacionalista extrema y amo mi país, y amo Guatemala y amo Honduras, que son de los países donde más he trabajado, y tengo la oportunidad de conocer a muchos amigos a los que aprecio muchísimo. Y creo específicamente que hay personas talentosísimas, y fortalecer los arraigos en los países de origen, que es el caso de nuestros 3 países centroamericanos, creo que es uno de los principales desafíos que tenemos todos y todas las personas que estamos escuchando esta tarde este conversatorio. Así que voy a abrir el micrófono para que podamos hacer preguntas y respuestas. Erika, muchísimas gracias. De verdad que ha sido
muy interesante poder escuchar también estos puntos de vista y sobre todo el abordaje institucional que se le da. El- Estamos seguros, ¿verdad?, del enorme trabajo que realizan desde la oficina para promover la cooperación entre los estados y para poder establecer contextos más seguros para los habitantes. Tenemos algunas preguntas. Es una conversación que da para mucho, definitivamente, pero voy a tratar de eh, esquematizarlas, ¿verdad? Y de pasarlas según la conversación lo vaya permitiendo. Hay un tema relacionado a la pobreza. Más pobreza no produce automáticamente más migrantes. ¿Por qué sucede esto? ¿Es un mito que son las personas más pobres las que deciden migrar? ¿O quiénes son en realidad las personas que migran? ¿Hay un umbral que se pueda establecer? No, no hay una regla específica. Yo siempre digo, no hay una regla específica. Creo que hay muchas personas que tienen condiciones muy buenas o condiciones estables, por ejemplo, de buenos trabajos, de buenos ingresos económicos que dicen, yo ya no quiero estar en este lugar. Y eso es completamente un derecho, simplemente es que se haga de una forma ordenada, regular y segura, que es parte de los pactos que se han establecido por los países miembros del Pacto Mundial contra para las migraciones. Y la pobreza no está íntimamente relacionada con los factores de migración, pero sí es un factor que influye muchas veces en las condiciones de las personas que dicen, bueno, ya no tengo más que hacer y necesito buscar una oportunidad. Y vemos una esperanza en estas personas para poder llegar a otro tipo o a otro estilo de vida. Y por supuesto, hay miles de historias de éxito, pero también atrás de estas historias hay otras historias que a mí me gustaría escuchar, donde justamente el sacrificio y el trabajo de estas personas los han llevado a este nivel de éxito, pero no per se por ser por la pobreza que viven los países es que se genera la migración. Es uno de los factores determinantes en la mayoría de casos. Digamos, ahora vemos cómo ha aumentado casi el 110% de las personas que están migrando hacia Estados Unidos y que están llegando a las fronteras. ¿Por qué? Están llegando justamente porque muchos de los países que somos justamente países en vías de desarrollo, también hemos entrado en recesiones económicas muy fuertes que llevan justamente a no tener opciones verdaderas para poder llegar a nuestros estándares óptimos de vida. Pero no podemos perder de vista que también como esta actividad delictiva del tráfico ilícito de migrantes hace que los países también crezcan en pobreza, crezcan mucho en pobreza porque este dinero es dado a las organizaciones de crimen organizado transnacional, que como ustedes sabrán, no quieren el bienestar de la población, sino que solo su bien propio. Hay factores que inciden seguramente en la migración, ¿verdad? En que se dé la migración, pero hay factores también que pueden ser determinantes en el proceso migratorio per se. Eh, los migrantes de ambos sexos corren riesgo, pero a mí me gustaría saber si existe una mayor exposición de las mujeres o qué pasa también en el caso de las comunidades de la diversidad sexual. De hecho, nosotros lo consideramos como poblaciones vulnerables, ya que encontramos, por ejemplo, que las mujeres y las poblaciones LGBTI están realmente expuestas a peligros de explotación mucho más fuertes y de estigmas sociales que muchas veces se encuentran a nivel de Latinoamérica todavía de forma muy fuerte. Y por supuesto, los traficantes de personas lo saben mucho y también saben que estas personas pueden ser personas que
fácilmente van a ser vendidas en el trayecto y que van a ser vulneradas en sus derechos humanos fundamentales. Y por eso es que vemos también un aumento significativo de las mujeres yendo en búsqueda de una migración ilegal o irregular. Sin embargo, siguen siendo los hombres jóvenes la mayor cantidad de personas que están llegando y que lo seguimos viendo como una cifra específica. Son más hombres los que migran, pero la fuerza, o mejor dicho, el número, porcentaje de mujeres va aumentando. Y los grupos vulnerables, por ejemplo, que están en situaciones complicadas en sus países de origen por estigmas sociales, vemos también cómo ellos empiezan a realizar una búsqueda de otro tipo de alternativas. Entonces, esto es uno de los factores también que estamos viendo y que después del COVID-19, por ejemplo, por razones de la situación en las casas o del confinamiento que se tenía, también vimos un aumento de mujeres que necesitaban buscar otro tipo de alternativas. Anteriormente en nuestros países, especialmente en Guatemala y en El Salvador, desafortunadamente se habló de refugiados políticos. Hoy las causas de la migración están más vinculadas a temas económicos, pero ya se comienza a hablar de que las causas principales de la migración en un futuro puedan ser más relacionadas al cambio climático. ¿Qué tan cerca estamos de que ese sea el principal motivo y cuál es el impacto de los fenómenos ambientales en la migración en el 2021? Es parte de, creo que cuando hablamos de migración no podemos hablar nada más de un factor determinante, no hay un factor ganador. Podemos hablar de múltiples causas y de múltiples factores y dentro de ellos, por ejemplo, hay un sector que es el corredor seco que tenemos básicamente los 3 países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, donde el corredor seco hace que muchas personas prácticamente no tengan la oportunidad de tener una subsistencia adecuada y emprendan viajes para tener ese tipo de subsistencia. Y algunos dirán, ¿por qué no moverse a regiones internas? Pero tradicionalmente los países han visto como una alternativa o han naturalizado la conducta para decidir emprender una migración, pero los factores climáticos definitivamente son una de las causales específicas que podemos enmarcar dentro de los factores generadores de la migración. Muchas gracias, Erika. Tenemos otra pregunta. El tema de la trata, del tráfico ilícito de migrantes busca víctimas también para hacerlas parte de estas redes criminales. Hemos escuchado que los coyotes obligan a los migrantes retornados a pagar su deuda reclutando a potenciales víctimas. ¿Es cierto y ha empeorado esta situación con el COVID? Sí, sí es cierto. Lastimosamente, las cifras y las entrevistas realizadas a las víctimas, que tal vez nosotros como organismos internacionales no las hagamos directamente, pero sí estamos apoyando directamente a los aplicadores de la ley. Y, por ejemplo, hemos estado compartiendo con juezas y jueces en estos últimos días y algunas de ellas nos cuentan algunas historias de cómo, por ejemplo, los traficantes de personas le dicen, ok, lo sentimos, pero es que la cuota hay que pagarla. Alguien tiene que pagar esta cuota y muchas veces nos encontramos con concursos de delitos donde no solamente ya se da el tráfico ilícito, sino que también se da la trata como explotación, pero a veces también se da, por ejemplo, otras de las actividades que se está dando mucho es la extorsión y es solicitar tanto al país de destino a donde iba la víctima como a su país de origen para que puedan pagar la deuda. Y esto, por ejemplo, se ha agravado en la situación, o en la crisis sanitaria del COVID-19, donde muchas víctimas
si quedaron a mitad del camino o se quedaron nada más con una oportunidad para irse y que ya no pudieron pagar la deuda. Entonces, y que los traficantes siempre van a buscar justamente la forma para cobrarla y están buscando aún alternativas, lastimosamente, aún pornografía para venta. Están utilizando a las chicas como parte de la explotación sexual, explotación laboral, sicariato, hacerlas parte de las organizaciones de crimen organizado para que sean útiles a la organización y paguen su deuda. Pero vamos viendo cómo estas organizaciones nunca van abonando al capital de la deuda. Siempre esta deuda va aumentando según los dichos de las víctimas y nos dicen que llega un momento que son deudas impagables y que prácticamente nos encontramos en la posición de que vamos a estar al servicio de las redes de crimen organizado de por vida. En este sentido, Erika, gozan las personas que migran por la vía irregular, por conductos irregulares, de derechos en los países de destino, es decir, tienen acceso, por ejemplo, a los servicios de salud, o qué tan condicionado está esto por su situación jurídica. En muchos de los países se están garantizando algunos beneficios o algunos derechos fundamentales y creemos esencialmente de promover a que los países sí estén garantizando el bienestar de las condiciones sanitarias de las personas, porque cuando no velamos por las personas que van en tránsito, también estamos descuidando o estamos abriendo un oído, por decirlo así, para que las personas nacionales sean afectadas. Entonces, creo que ha sido una lección aprendida del COVID-19, donde los ministerios de salud han abierto sus puertas para nacionales y extranjeros a fin de que puedan realmente tener condiciones mínimas, por lo menos de salud. Aunque, por supuesto, seguimos viendo algunas personas que por miedo o por lo que les dicen los traficantes de personas, no están accediendo a los servicios de salud y lastimosamente encontramos a muchos de ellos que fallecen, por ejemplo, por COVID-19. Tuvimos muchísimas personas que fallecieron en el trayecto, no porque no podían acceder a un servicio de salud, sino porque nunca lo pidieron. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas todavía. Muchas de estas preguntas se abordarán en el transcurso de varias actividades que tendremos el gusto de desarrollar. Los invitamos a estar pendientes de las publicaciones en redes sociales para que puedan ver la planificación de actividades que tenemos, ¿verdad? Y seguramente en estas se van a profundizar un poquito más. Vamos a atender 2 preguntas más antes de finalizar el evento. Hay una pregunta que es seguramente de una respuesta muy amplia, pero quizá podemos darle un pequeño adelanto porque igual, como mencioné, vamos a profundizar en otros eventos sobre esto. ¿Por qué los países sienten la llegada de migrantes como un desafío? Wow, es una pregunta muy fuerte porque cuando nosotros somos el país de origen, nosotros queremos que nos traten de una forma específica, pero cuando nosotros somos el país de destino, también queremos poner reglas diferentes para las personas que están ingresando. Y, por ejemplo, la mayoría de países centroamericanos ahora amplía un poco más el espectro. Digo, wow, o sea, los países tienen reglas muy fuertes para el ingreso a sus diferentes fronteras. El COVID-19 también nos mostró la fuerza de cada uno de los imperios de la ley de cada uno de los países, donde dijeron, no, estos son nuestros requisitos y tienen que cumplirlos. Y si no los cumplen, no pueden ingresar a nuestros países.
Entonces, vamos viendo cómo muchas veces el estigma no solamente lo llevamos nosotros como países de origen, sino también cuando somos países de destino. Y no, realmente creo que es parte nada más de un poco de lo que la cultura nos ha enseñado, de nuestros antecedentes en nuestros países, de cómo vemos justamente la persona migrante. Pero también son personas que pueden tener muchísimo oportunidades en nuestros países y que también pueden desarrollar muchísimas actividades y que las personas que lo hacen de forma adecuada, que lo hacen de una forma ordenada, segura, tienen mejores oportunidades para poderse desarrollar en los países a los que llegan. Y a mí siempre me gusta contar la historia familiar personal, porque pues es mi historia personal de parte de mi familia. Y mi hermano migró hacia Canadá hace ya bastantes años, casi 13 años atrás, y él migró de una forma regular y segura para él y para su familia, pero la adaptación fue muy difícil. Ahora él está en una posición donde él puede brindar apoyo, por ejemplo, a algunas de las personas que están llegando a Canadá y darle su primer empleo, pero de los requisitos fundamentales es que estén legales y que aparte tengan sus papeles y documentos en regla. ¿Por qué? Porque esto les da la oportunidad de que los países crezcan, porque cuando los países crecen en las diferentes formas de fortalecer sus economías, de fortalecer sus normas jurídicas, también los hace una acción específica y también les da las nuevas oportunidades para el crecimiento y el desarrollo en los países de destino. Entonces, cuando, digamos, vemos a los migrantes como una amenaza o a los extranjeros como una amenaza, veámoslos como una oportunidad, pero siempre viendo que sean de forma ordenada, regular y segura. Gracias. Es una pregunta eh, pues muy interesante, ¿verdad? Porque creo yo que también está el reconocimiento, la agregada cultural de la embajada que dio las palabras, también hacía referencia a la riqueza que existe en la diversidad y al intercambio cultural entre las naciones, pero el seguimiento de los procesos sin duda es importante, sobre todo de conformidad con el cumplimiento de las normativas que existen en los países. Yo solamente me permitiría sugerir un libro que es 21 lecciones del siglo XXI de Yuval Noah Harari, porque aborda un debate sobre la migración muy interesante que va sobre la asimilación a la que debemos exponernos al momento de tomar esa decisión y que me parece además muy oportuno. Tengo una pregunta que me surge, Erika, para cerrar a partir de una actividad que tuvimos ayer. Ayer desarrollamos un evento con SBET y con CISES y estuvimos hablando un poco de los retos que existen alrededor de la institucionalidad en nuestros países, del fortalecimiento institucional que debe de seguirse para combatir la trata de personas. Me gustaría saber si estos son los mismos retos para el tráfico ilícito de migrantes y si el fortalecimiento y el combate de uno de estos delitos repercute en el combate del otro. Bueno, a mí me gusta denominarlos a los diferentes delitos con sus diferentes características. Sin embargo, creo que ha sido oportuno ver cómo los países han desarrollado marcos jurídicos muy fuertes en materia de trata de personas que ha fortalecido la prevención, que ha fortalecido la persecución penal y la atención a las víctimas de la trata de personas. Y vemos ordenamientos en toda Centroamérica donde están homologadas las leyes y que tienen parámetros fundamentales porque estamos hablando de delitos transnacionales que justamente los países tienen que ir tomando las medidas de forma adecuada y conjunta, porque si uno de los países no está en la misma sintonía, es como un miembro de la familia que dice, pues yo no coopero con la casa, ¿no? Entonces, justamente por esos retos que vemos en materia de trata de personas,
creo que los vemos un poco más graves en materia de tráfico, porque muchas de las legislaciones a nivel de Centroamérica siguen siendo un desafío. No tenemos una homologación tan fuerte en materia de tráfico como lo tenemos ya en trata. Entonces, el llamado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para los estados es siempre que tomemos las medidas legislativas y que tomemos también manos a la obra. Una ley no nos garantiza nada, pero nos ayuda a tener un marco de donde tomarnos y decir, vamos a hacer juntos esto. Entonces, creo que sí, tenemos muchos desafíos en materia de tráfico, pero también tenemos muchos éxitos. Y creo que los países también han avanzado muchísimo en materia de la prevención y de la persecución del tráfico. Tenemos algunos desafíos en materia de protección a las personas migrantes y algunos desafíos también en la protección a las personas víctimas de los diferentes delitos, pero que va avanzando. Así que pues el reto ahora es que los países tomen sus decisiones y que puedan llevar de forma conjunta justamente esta lucha. Erika, muchísimas gracias. Sin duda, tendremos la oportunidad de seguir compartiendo. Como expuse anteriormente, muchas de las preguntas que nos llegaron se van a resolver en eventos futuros, sobre todo las que están relacionadas a las oportunidades y a las alternativas para una migración regular, ordenada y segura. A mí no me queda nada más que agradecer tanto a UNODC como a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala por el apoyo en la realización de estos eventos. Quiero invitar a todas las personas que nos acompañan a que puedan seguirnos en la página de Facebook AGEDE. Ahí publicamos nuestras convocatorias, también transmitimos nuestros eventos y además en esta ocasión quisiera invitar a todos los ex becarios y becarios que nos acompañan a que puedan acceder a nuestra página institucional agd.org.gt. Estamos realizando un proceso de actualización de nuestra base de datos y es fundamental que tengamos su información actualizada. Les agradecemos a todos por su presencia y les deseamos una feliz tarde. Muchas gracias.